Creo que los mejores cerebros son los que están en el cerebro. ¿Dónde lo quieres, la boca o los ojos? ¡Uy, la boca! En los ojos. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y los invito nuevamente a un nuevo episodio de su podcast de elección que les recuerda este aviso de utilidad pública en cuanto al reconocimiento de zombies. Su corazón no late. Repito, su corazón no late. Mucha gente podría confundirlo con un yugoslavo. Si hay un concepto del terror que realmente explotó durante las últimas décadas, es la de los zombies o muertos vivientes. Como tal, los zombies son cadáveres reanimados, nacidos a partir del folclore haitiano durante el siglo XVII y XVIII en Saint-Domingue, o sea, entre 1659 a 1803, la cual era una colonia francesa en ese entonces. Es bajo este contexto en que se creó la imagen del zombie, similar al coco o a los vampiros. El zombie era una figura temida y que además representaba el temor del robo de almas, siendo este un concepto heredado de la cultura africana y era considerado como un esclavo o figura a la que se le privó la libertad y bajo el mandato de un amo. Dentro de la religión vudú o vodú, la idea del zombie es presentada como la reanimación de un muerto posterior a su entierro para que sirva como el subordinado de su maestro. Sin embargo, la palabra zombie no sería usada en la lengua inglesa hasta 1929 por el libro The Magic Island por William Seabrook, la cual la definía como un cuerpo humano sin alma, a un muerto pero removido de su tumba, dotado por hechicería con una semblanza mecánica de la vida. Es un cadáver que es obligado a moverse y actuar como si estuviese vivo. Si bien la primera película que presentó un zombie fue White Zombie de 1932 y efectivamente fue la que creó el arquetipo, lo que terminó popularizando el concepto fue La Noche de los Muertos Vivientes de 1968 por George A. Romero. Esta película da muestra de lo que se volvería el zombie clásico, una figura muerta que regresa a la vida y que es netamente controlada por el deseo insaciable de hambre, más específicamente de cerebros, órganos y carne humana, aunque el origen de este suele ser más ignorado al ser un producto de una radiación del espacio. Más películas serían realizadas en años posteriores, con algunas también influenciando el género, como El Amanecer de los Muertos Vivientes de 1978, obra también trabajada por George A. Romero, y su remake de 2004 por Zack Snyder, la saga de Evil Dead por Sam Raimi, la trilogía de Exterminio de Danny Boyle, la duología de Zombieland por Robert Fleischer, Paranorman del estudio de animación stop motion Laika, la comedia Shaun of the Dead e incluso se podría mencionar a Plan 9 del espacio exterior por Ed Wood. Del mismo modo, distintas series populares de animación han dado representación a los muertos vivientes, sea esto en los especiales de Noche de Brujas de Los Simpson. Tengo un poco de hambre. ¿Puedo mascar tu oreja? ¡Muere, canalla! ¡Oh! ¡Papá! ¡Mataste al zombie de Flanders! ¿Va, era un zombie? South Park, Bob Esponja, ¡Es el zombie! Hora de Aventura, Un Show Más, Las Chicas Superpoderosas y por sobre todo caricaturas que manejan el terror como Coraje el Perro Cobarde, Gravity Falls, Scooby-Doo, y qué buena película es Isla de los Zombies, y las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Los videojuegos tienen clásicos como House of the Dead, Resident Evil, Dead Rising e incluso referencias en géneros totalmente desconectados del terror. Y desde luego tenemos la literatura como Cementerio de Mascotas de Stephen King o Soy Leyenda de Richard Matheson. Y ni hablar del mundo del cómic, los cuales han explotado el concepto con la franquicia de The Walking Dead e incluso han logrado adaptarlo en editoriales como Archie, DC Comics y Marvel. Escrito por Robert Kirkman, que más tarde crearía The Walking Dead, la miniserie de los Marvel Zombies presenta a los héroes de la editorial no realmente enfrentándose al apocalipsis zombie, sino que ellos causando el fin de la humanidad por parte de una hambre sin fin. Apareciendo originalmente en el título Ultimate Fantastic Four por Mark Millar en 2005, en donde el Reed Richards de ese universo entra en contacto con quien pensaba que era su contraparte del universo original, solo para ser engañado al entrar a la Tierra 2149, hogar de los Marvel Zombies. A diferencia de los zombies comunes, estos no solo aún mantienen su inteligencia cognitiva, sino que además todos sus superpoderes al momento de la transformación. Y si bien algunos como Spider-Man sienten lamento y un odio por lo que se han convertido, otros aceptan un nuevo rol como los monstruos de la historia. Pero si una cosa los une a todos, su hambre infinita.
es en esta miniserie en que los superhéroes y supervillanos consumen el mundo, dejando atrás sus antiguas vidas, sus familias, sus misiones. No importa si tienes un factor curativo como Wolverine o Hulk, si eres una deidad como Thor, o si eres la persona más lista del mundo como el propio Reed Richards, una vez que eres infectado por el virus, ya no hay vuelta atrás. Esta miniserie sería seguida por varias secuelas y reinicios durante los últimos 20 años, con ciertos elementos como la cabeza zombie de Deadpool entrando al universo principal de Marvel, es decir, la Tierra 616, o los zombies siendo usados para ejecutar disidentes del Doctor Doom en el evento Secret Wars de 2015. Es casi imposible conocer a un fan de Marvel que no haya oído en algún momento de los Marvel Zombies. Y es aquí donde tocamos el tema principal de hoy, la adaptación de Marvel Zombies dentro del universo cinematográfico de Marvel. Dada la naturaleza narrativa de la franquicia, en la que los eventos que ocurren son principalmente centrados en la sagrada línea temporal, una invasión zombie que afecta a los superhéroes como los Vengadores, Spider-Man y Pantera Negra entre otros, sería inverosímil. No solo porque un cambio así sería demasiado grande como para no ser mencionado de nuevo, sino que además tendría que ser clasificación R, o sea mayores de 17 años para que funcione, dada la necesidad del body horror que viene con adoptar a un no muerto. Para dar una idea, la mayoría de las películas de Marvel Studios tienen en Estados Unidos la clasificación de PG-13, el equivalente a mayores de 14 años en Chile, en teoría. En la práctica, aquí usualmente ha sido para mayores de 7 o todo espectador, salvo por Deadpool y Wolverine. Pese a ello, algunas de las películas no han sido inmunes a darle referencia a estos entes necrófagos. Sea esto en Spider-Man Lejos de Casa, con Peter imaginándose una versión zombie de Tony Stark saliendo de la tumba, Doctor Strange en el multiverso de la locura con el personaje tomando posesión del cadáver de una contraparte de otro universo, y en Deadpool y Wolverine mostrando la cabeza del Deadpool zombie como una de las variantes del mercenario parlanchín. Tras el estreno de Avengers Endgame, Marvel Studios inició la saga del multiverso, lo que no solo los ha ayudado a traer personajes de franquicias pasadas, como en Spider-Man Sin Camino a Casa y Deadpool y Wolverine, sino que además abrió las puertas para tomar riendas de otros universos en sus proyectos. En particular, uno que tomó esto como base fue What If, una serie animada antológica en que se presentaba un evento particular de la franquicia y se le creaba una versión hipotética, dando así otro resultado. Ahora, si What If pudo explotar todo el potencial que tenía esa historia para otro día, y en lo personal no creo que lo lograra, pero uno de los eventos que manejó en su primera temporada fue justamente una versión de los Marvel Zombies dentro del MCU, tomando lugar durante los eventos de Ant-Man y Avispa y Avengers Infinity War. El punto de cambio para este universo ocurrió cuando el Dr. Hank Pym viajó al reino cuántico para rescatar a su esposa, Janet Van Dyne. Sin embargo, en el lugar ella contrajo un virus que la volvió una no muerta, rápidamente infectando a su cónyuge. Al regresar a su tamaño normal, ambos atacan a Scott Lang y escapan hacia San Francisco, iniciando así el fin de la civilización. Los Vengadores fueron entonces llamados para solventar la crisis, solo para terminar siendo infectados. Cuando Bruce Banner es enviado de vuelta a la Tierra para advertir la llegada de Thanos, él ve de primera mano cómo Iron Man y el Doctor Strange han sido infectados por la zombificación, con Banner siendo rápidamente salvado por Spider-Man y el grupo de sobrevivientes, incluyendo al Soldado de Invierno y Avispa. Con el resto del episodio no solo disminuyendo cada vez más a los miembros del grupo, sino que además con situaciones como Bucky teniendo que enfrentarse a un Capitán América zombie, Avispa siendo infectada y Visión revelando que está alimentando a la Bruja Escarlata de muestras de sobrevivientes con tal de mantenerla contenida, incluyendo la pierna de Pantera Negra. Si bien en What If se mantiene dentro de la demografía de PG-13, el episodio de los Marvel Zombies lleva esa clasificación al límite dada la violencia en pantalla. Si bien la sangre no es roja, algo que de hecho muchos animes usan para no llegar a ser explícitos en estos días, sí vemos un montón de body horror en personajes que ya conocemos a este punto. Decapitaciones, bifurcaciones, tanto verticales como horizontales, y explosiones de cuerpos enteros son presentadas en este episodio, tomando completa ventaja de estar en un medio como la animación. Aún así, la reacción del episodio fue mixta, con algunos miembros de la audiencia sintiendo que se usó mucho humor en lo que es efectivamente una historia de horror, aun si este era usado como un humor negro. No ayudaría que, a diferencia de otros episodios de What If, este no tendría una continuación en temporadas posteriores,
terminando además en un final inconcluso. En noviembre de 2021 se anunció que el episodio recibiría una continuación en formato de miniserie, la cual terminaría estrenándose el pasado 24 de septiembre de 2025, aunque aparentemente esta ya se encontraba lista desde 2024. La razón de este retraso fue porque Marvel Studios ya tenía otra miniserie estrenándose en la temporada de Halloween, Agatha en todas partes. El proyecto fue originalmente concebido como una película animada, sin embargo esto terminó siendo dividido en 4 episodios debido a temas legales con Sony, quien posee los derechos de cine de Spider-Man y de proyectos por sobre media hora de duración. Junto con ello, el personaje de Blade, el cazavampiros, aparece dentro de esta miniserie, una situación que es extremadamente curiosa debido a los problemas de producción que Marvel Studios ha tenido con el personaje. Para dar una idea, se anunció que el actor Mahershala Ali interpretaría al Caminante Diurno en julio de 2019, y hasta la fecha este proyecto aún no se ha estrenado. Es más, el actor original de Blade, Wesley Snipes, retomó su versión del personaje en Deadpool y Wolverine. El equipo de Marvel Studios incluso ha mencionado que la inclusión del personaje fue justamente porque pensaban que para 2025 la película nueva de Blade ya se habría estrenado. Solo se ha visto un Blade y solamente va a existir Blade. Actuando como continuación del episodio de What If, esta miniserie ocurre 5 años después, posicionándola dentro del mismo periodo de tiempo en que Avengers Endgame hubiese ocurrido, con el personaje de Miss Marvel tomando el rol protagónico principalmente. Ella, junto con un grupo de sobrevivientes, debe de enfrentarse a las hordas de zombies superhumanos que se han apoderado del planeta, muchos de los cuales están siendo controlados por la versión no muerta de la Bruja Escarlata, ahora llamada como la Reina de los Muertos. Es dentro de estos 4 episodios en que también descubrimos el destino de Spider-Man, la cabeza de Ant-Man y Pantera Negra, a quienes vimos por última vez llegando a Wakanda, donde los espera una versión zombificada de Thanos, quien aún porta el guante del infinito. Si hay algo que muchos han criticado del MCU después de Endgame, es como muchos de sus proyectos no se sienten unidos cohesivamente como antes, donde tendrían una película como Los Vengadores que reunía a todos estos personajes. Marvel Zombies es curiosamente ese proyecto, ya que no solo pone frente y centro a los personajes como Miss Marvel, Yelena Belova, Shang-Chi y Red Guardian, sino que además logra representar elementos de otros proyectos como Eternals, Moon Knight, Pantera Negra, Wakanda por Siempre y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, entre otros. Si bien esto puede llegar a ser abrumador para un espectador primerizo, una crítica que se ha vuelto más recurrente con la franquicia dada la enorme cantidad de proyectos estrenados tanto en cine como en streaming, sí logra manejar a los personajes en una manera relativamente coherente dentro de este setting post-apocalíptico, además de presentar relaciones de personajes que de otra forma no han interactuado anteriormente. Este es quizás el proyecto más violento de Marvel Studios, con violencia gráfica que afecta tanto a los no muertos como a los sobrevivientes, mostrando cómo nadie está seguro y pueden morir en cualquier momento. De antemano, este no va a ser una serie para cualquiera, y va a depender mucho si el espectador tiene la tolerancia de ver personajes brutalizados en pantalla, además de seguir los mismos tropos de cine de terror para bien y para mal, como por ejemplo tener situaciones en que terminan de forma abrupta y dudas no respondidas del episodio que lo precedió. Vengan conmigo si quieren vivir. Otro político que no cumple sus promesas. Al momento de la edición de este video no se sabe con certeza si Marvel Zombies va a recibir una segunda temporada, y si bien uno de los productores ejecutivos menciona que el estudio está interesado en continuar la historia, la luz verde dependerá enteramente en la recepción del público. Personalmente espero que si una segunda entrega no es posible, por último puedan realizar un episodio final para poder cerrar la trama. La miniserie se encuentra ahora disponible en Disney Plus. Esperando que les haya gustado el video y con esto doy inicio a la época de Halloween, así que se vendrá contenido al respecto, me despido atentamente. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. ¡Oh! Por fin, el zombie espacial. Nos asustará tanto que no podremos dormir.